Buenos días, mi nombre es Juan Emilio Muñoz Díaz, soy estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la ciudad de Bancay. El video de hoy que estoy realizando básicamente trata de los ejemplos de observación por instrumentación de fallas de taludes y deslizamientos. Este tema pertenece al curso de Mecánica de Suelos aplicado a cimentación y vías de transporte. Bueno, como primer ejemplo tenemos fallas de talud después del corte. Esta falla ha sido extraída del reporte de investigación en el método de reconocimiento para prevenir deslizamientos y fallas de taludes en 1977. Bueno, este es un ejemplo de una falla de talud durante la ejecución de un corte en un programa de ensanche de vía férrea. Ocurrió en la parte superior de un talud donde se observaba un movimiento lento del mismo, ¿no? En esta área, la vía férrea va paralela a un río que corre a través del pie de una colina que es utilizada como campo de cultivo. La vía existente tiene un talud de corte de 20 metros de largo con una inclinación de 1.2. Un muro de contención de contorno hecho de albañilería de piedra está instalado en el pie del talud. Geológicamente, el talud está compuesto de pórfido de cuarzo muy duro con muchas fisuras, y se decidió instalar un muro de contención de 7 metros de altura en un punto situado entre 7 a 8 metros de la vía existente hacia el lado de la montaña, con el propósito de ensanchar la vía férrea para considerar la remoción del hielo. Desde la grieta indicada durante el trabajo de corte en la parte inferior del talud y la excavación para la cimentación del muro de contención, ocurrió 6 deformómetros para deslizamientos, así como medidores de desplazamiento utilizando estacas ideales fueron instalados en esa zona. Las mediciones se iniciaron para entender el progreso de la grieta con el propósito de determinar las posibilidades de una falla y para evaluar los efectos de las medidas de protección. Por otro lado, el corte de la parte superior del talud fue ejecutado como medida de protección, ¿no? La relación entre los registros de los medidores de deslizamientos y la cantidad de tierra excavada se muestra en esta figura, pues muestra acá exactamente la relación entre el desplazamiento y corte de la parte superior del talud. El deslizamiento progresó a casi velocidad constante de reptación hasta la ejecución del corte de la parte superior. Sin embargo, se indica claramente que la velocidad de reptación decreció gradualmente después del corte. En la medida que el desplazamiento ocurrió como resultado del corte en la parte inferior del talud, se asumió una superficie circular de falla. Un cálculo verificatorio se llevó a cabo en el corte de la parte superior. Se obtuvo un factor de seguridad de 1.07, asumiendo que inicialmente la seguridad era de 1 en el momento del corte de la parte superior. La cohesión del suelo era 0 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados, con un ángulo de fricción interna de 33 grados. Usualmente se espera un factor de seguridad por encima de 1.2 para la estabilización del talud. Sin embargo, el muro de contención estaba construido cuando el movimiento del talud ocurrió y el terreno estaba reforzado con inyección de cemento en el talud. Como ejemplo número 2, tenemos la observación para instrumentación de un deslizamiento que ocurrió después del corte. Este ejemplo ha sido extraído del Manual para Trabajos y Estabilización de Taludes en 1972 de la Asociación de Carreteras del Japón. Bueno, este es un ejemplo de deslizamiento circular que ocurrió como resultado del corte cerca de la boca de un túnel. El ancho en la parte inferior es de 10 metros, la profundidad del corte es de 7 metros y la longitud es cerca de 60 metros. Bueno, de acuerdo con las mediciones de los extensómetros, el material se empezó a mover con una velocidad de 8 milímetros diarios por día. Conforme se desarrollaba el deslizamiento, otras grietas ocurrieron en el túnel cerca a la boca y en la carretera nacional que se encuentra directamente por encima del talud. Se postuló la posibilidad de ocurrencia de un gran deslizamiento que causaría graves daños si esto no se toman medidas de protección tempranas, ¿no? Este talud se localiza en el pie de una terraza de río, cuya parte superior forma una platea. Su formación geológica comprende materiales piroclásicos del Cuaternario, depositados sobre alternancias de lodolita y tufo del Mioceno. Con el objeto de entender la situación actual del deslizamiento, se ejecutaron sondajes en los lugares indicados.
Los sondajes se ejecutaron en una sección a través de la parte en corte y en una sección paralela a la dirección del movimiento en el centro del bloque del desplazamiento. En base a lo anterior, se entendió la geología. Además, se realizó un levantamiento de la superficie de deslizamiento con deformómetros e indicadores de nivel freático para determinar el flujo del agua, empleando los sondajes. Además, se usaron reglas inclinadas y extensómetros para determinar las características del movimiento de deslizamiento. La descripción de los reconocimientos se presenta a continuación. La formación geológica en base a los sondajes se muestra en esta figura. El basamento consiste en lodolita, básicamente, interestratificada con tufo que se vuelve bentonita y está cubierto con sedimentos de terraza de 10 metros de espesor y en la forma de cono de talud. Reconocimiento de la superficie de deslizamiento. Se introdujeron en los sondajes deformómetros de tuberías para determinar la superficie de deslizamiento en base a los resultados mostrados en las figuras. Se reconoce claramente la acumulación de deformación a la profundidad de 16 metros. Se reconocerá de estos puntos que es el deslizamiento de basamento que tiene la superficie de deslizamiento dentro del basamento de lodolita. Como punto número 3, el reconocimiento del nivel freático. Nos dice que en base a los resultados de las observaciones del nivel freático en los sondajes, se determinó que el nivel se encuentra de 4 a 6 metros por debajo de la superficie del terreno. Se observó además el levantamiento del nivel freático debido a la lluvia. Además, se determinó el plano de flujo del nivel freático dentro del basamento de lodolita. La observación con reglas inclinadas. Se instalaron reglas inclinadas en la parte superior de la escarpa del deslizamiento en la parte más alta. De acuerdo a los resultados de las mediciones, el movimiento inclinado fue promedio de 6 segundos por día, por lo que el deslizamiento no era activo. Se predijo el progreso del deslizamiento en la parte superior, ya que el movimiento inclinado recién se estaba acumulando. Bueno, como último punto es la observación por extensometría, ¿no? Como se muestra en la figura, se instalaron extensómetros entre terreno estable y las partes más elevadas de la escarpada del deslizamiento. En base a los resultados de la observación, la cantidad de movimiento después del deslizamiento alcanzó 198 milímetros, como se muestra en la figura. La falla a gran escala no ocurrió. El movimiento se detuvo por un tiempo después del drenaje de agua subterránea mediante sondajes realizados con medidas de emergencia. Con las lluvias, este movimiento continuó. Y como último ejemplo, tenemos el ejemplo de medición de deslizamiento de estrato terciario. Este ejemplo está extraído de trabajos de protección de talud mediante estructuras, Quisoko del volumen 4, número 3 de 1976. Como primer punto podemos hablar de la topografía y geología. En esta área se localiza en una colina con ligera inclinación a través de la cual corre un valle en la dirección este-oeste. Existen trazas de deslizamiento y fallas significativos en áreas vecinas, pero el terreno del área de corte se cambió con los materiales de préstamo, por lo que fue imposible encontrar en avance claras evidencias topográficas de deslizamiento. Geológicamente, esta área consiste principalmente de areniscas y lodolitas del periodo neógeno, con tierra intemperizada y depósitos coluviales presentes como capa superficial. La lodolita es una roca expansiva de color gris azulado. Los análisis mineralógicos indican la presencia del mineral montmorilonita. La formación geológica de esta área es casi horizontal. Como punto 2 hablamos del diseño y ejecución del trabajo. El ancho del corte en esta área fue en total de 70 metros, 40 para la vía expresa, 20 para la carretera nacional paralela a la vía expresa. Fue necesario asegurar un cierto ancho de la carretera nacional paralela a la vía expresa para trasladar la carretera y los últimos 10 metros para el corte. La profundidad del corte fue pequeña en comparación con el ancho. La máxima profundidad fue de 8 metros. La excavación, con una inclinación de 1.2, casi se completó y se protegió con un muro de contención de bloques de concreto. Como punto número 3, el progreso de deslizamiento.